Juicio de Daniel Sancho. Últimas novedades y reacciones. La sesión de hoy comenzará con la declaración de 3 policías convocados por la defensa, seguidos posiblemente por Sancho o su padre, el actor Rodolfo Sancho, según decida el juez. El juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia se reanuda hoy. A pesar de los retrasos, podría concluir esta semana, con el testimonio del acusado. La sesión de hoy se iniciará con la declaración de 3 policías llamados por la defensa, seguidos posiblemente por Sancho o su padre, el actor Rodolfo Sancho, según decida el juez. Estrategia de defensa. La estrategia de la defensa de Daniel Sancho busca evitar una condena a muerte o cadena perpetua, intentando demostrar que no hubo premeditación. La defensa se basa en 4 puntos: desacreditar la confesión inicial de Sancho, cuestionar la validez de la compra de material el día anterior a la muerte de Arrieta, demostrar que actuó en defensa propia y justificar el alquiler de un segundo bungalow. Controversia. Los medios colombianos informan sobre un posible acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Daniel Sancho. Se ha observado a Yeerabat Sabatichai, el fiscal, y a Prichartes Rinual, el abogado de Sancho, en restaurantes y bares varias veces. Sin embargo, algunos sugieren que en Koh Samui las opciones de entretenimiento son limitadas. Daniel Sancho llega en un furgón sin ventanas tintadas. Por primera vez desde el inicio del juicio, Daniel Sancho ha sido trasladado desde la cárcel en un furgón sin ventanas tintadas, informa Joaquín Campos, enviado especial de La Razón en Tailandia. Cuestionamientos sobre la defensa. Se plantea la pregunta de cómo es posible que en un caso tan importante, se haya asignado un abogado de oficio sin experiencia. Algunos sugieren que Prichartes Rinual simplemente sigue las instrucciones de Marcos García Montes desde España. Acompañante misterioso de Rodolfo Sancho. Alice, quien acompaña diariamente a Rodolfo Sancho al tribunal, no es solo una fixe local, sino una figura influyente con conexiones poderosas en la isla. Queja a la embajada española. Juan Gonzalo Ospina ha presentado una queja ante el embajador español en Tailandia por la presencia del vicecónsul en las sesiones del juicio, considerando que podría influir en el proceso judicial. Reflexión de Candela Peña. La actriz Candela Peña, al comparar casos como el de Asunta con el de Daniel Sancho, sugiere que ningún acto define por completo a una persona y llama a la responsabilidad social. Alegato de Metapon Subancharen. El abogado tailandés Metapon Subancharen afirma que Sancho planeó el asesinato de Arrieta, reafirmando la postura de la Fiscalía sobre la premeditación del crimen. Declaración de Daniel Sancho. Daniel Sancho finalmente tiene la oportunidad de dar su versión de los hechos en el juicio, narrando el enfrentamiento con Arrieta en su habitación de hotel. Argumento del fiscal. El fiscal Yeerabat Sabatichai reitera su postura sobre el asesinato premeditado, contradiciendo su declaración anterior. Restricción en la entrada a los abogados. Durante la declaración de testigos, los abogados españoles de Sancho, Carmen Balfagón y Ramón Chip Pirras, no tienen permiso para ingresar al tribunal.